Hola, somos Javier y Elena y en este vídeo te mostramos cómo construimos una yurta en la finca Calqui, ubicada en San Vicente de Alcántara, en el noroeste de Badajoz. Has de saber que no somos profesionales, esta es la primera vez que hemos construido o que hemos montado una yurta, entonces bueno, hemos cometido algunos errores, no obstante consideramos que es un vídeo lo suficientemente interesante como para compartirlo y que otras personas puedan ver cómo fue el proceso de construcción que llevamos a cabo. Además, el hecho de crear este vídeo y mostraroslo es un gesto de gratitud hacia todas esas personas que colaboraron en la construcción, que vinieron a echarnos una mano en aquellas partes sobre todo que Javier y yo solos no podíamos. Ciertamente, todo esto se dio gracias a al trabajo en equipo, nosotros solos no hubiéramos sido capaces. Así que os damos las gracias de corazón a todos esos que aparecéis y espero que os guste este vídeo. Gracias. Después de varios años buscando una finca en la que poder vivir y trabajar, pues fue en San Vicente de Alcántara, en la provincia de Badajoz, donde encontramos una finca que reunía la mayoría de los requisitos que buscábamos y en la que podíamos tanto tener una vivienda como una sala de actividades. Aquí en las imágenes veis el segundo día que vimos la finca. El primero fue un viernes por la tarde y después de pasar la noche decidimos volver el sábado y el domingo para chequear un poco más con el permiso de los dueños. Y bueno, pues como veis era preciosa, sigue siendo preciosa, nos gustó mucho por todas las posibilidades que tenía en cuanto a su ubicación y la posibilidad de construir. Así que decidimos quedárnosla. Ahí veis el momento, ¿no?, en el que tuvimos las llaves. Cuando Javier quitó el cartel de Se Vende, pusimos carteles de Cuidado Perros y subimos por primera vez nuestro coche. Ese mismo verano decidimos pasar unos días en agosto para pensar en las posibilidades de la finca y claro, como no había vivienda, pues nos quedamos en tienda de campaña pensando en qué uso le queríamos dar a este precioso lugar. Una vez Javier y yo decidimos qué proyecto que queríamos hacer en la finca Calqui, invitamos a unos amigos arquitectos para iniciar todos los permisos. Eso incluyó tener que hacer un informe geotécnico, un informe hidrológico, un informe ambiental, entregarlos a la Junta de Extremadura para tener su visto bueno, a la Confederación del Guadiana y finalmente al Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara. Mientras reuníamos todos los informes correspondientes para solicitar los permisos, Javier y yo estábamos viendo la posibilidad de irnos a vivir al pueblo en una casa de alquiler, si alquilar un local como sala de actividades o poner algún tipo de almacén o algún lugar en la finca. Y en ese momento encontramos una yurta de segunda mano que bueno, pues su dueña Patricia en Galicia la vendía y nos enamoró. Hemos de decir que este tipo de yurta es una yurta contemporánea, no son las yurtas tradicionales de Mongolia y tienen una estructura más estable y sólida, se fabrican en Francia y su tamaño, que son 50 metros cuadrados, nos pareció muy interesante para poner y incluimos esta yurta dentro del proyecto de actuación. Y creamos una crowdfunding porque en ese momento pues no teníamos la liquidez suficiente para comprarla de segunda mano. Patricia nos dio un margen de tiempo para comprarla y con esta crowdfunding que
que si no habéis oído nunca el término, es una manera colaborativa de que personas que confíen en un proyecto pues aporten dinero y obtengan una recompensa a cambio. Pues gracias a esta crowdfunding pudimos conseguir la yurta, ¿no? Esas recompensas pues fueron de varios tipos, hubo muchas personas que confiaron en nuestra idea y que finalmente nos permitieron conseguirla. Si queréis ver todas esas personas que colaboraron, ¿no?, en que este proyecto viera la luz y que finalmente pudiéramos obtenerla, en la página de Calki.es tenéis el nombre de todas esas personas que fueron parte de poder obtener este bello espacio. La siguiente problemática con la que nos encontramos fue cómo desplazar las piezas de la yurta que estaban en Galicia hasta nuestra finca en Badajoz. Hemos de decir que fue especialmente complicado porque en esos meses había estallado la guerra de Ucrania y había huelga de transportistas, así que conseguir un camión, un tráiler como el que estáis viendo en los vídeos, fue especialmente difícil porque además estábamos con unas fechas límites muy ajustadas, ya que Patricia, la vendedora, estaba pagando pues un almacén por la yurta y lógicamente no quería pagar más de lo que habíamos acordado, ¿no? Bueno, finalmente tuvimos la suerte de conseguir este tráiler. El único hándicap fue que era demasiado grande, como veis, solo hizo el viaje para transportar la yurta. Y al ser tan grande no podía pasar por el camino que accede hasta nuestra finca, que está formado por olivos cuyas ramas podían dañar las lonas. Así que descargamos todas las piezas de la yurta en la fuente de la Vega del Marodoñal, que si sois de la zona seguro conocéis, y que está aproximadamente pues a 300 metros del lugar donde queríamos almacenar las piezas en nuestra finca, ¿no?, como a 200 metros de la entrada de nuestra finca. No es mucho, pero he de decir que esto fue a finales de mayo, ya hacía calor y como podéis ver en los vídeos, eran muchas piezas. Empezamos por Javier y yo descargar las piezas que entre los dos podíamos, como son las vigas, las telas de algodón, las bolsas de cuerdas, todas esas piezas que aparentemente son ligeras, y llegó un momento en el que vimos, o los marcos de las puertas, vimos que había piezas del suelo en formas de media luna que eran demasiado pesadas para dos personas, así que Ricardo, el conductor del camión, decidió echarnos una mano. Creo que le dimos algo de pena de vernos tan limitados en cuanto a ayuda en este momento, y bueno, gracias a su ayuda pudimos descargar todas las piezas como veis en el vídeo, ¿no? Poco a poco, durante toda una mañana. Finalmente las pudimos colocar al lado de la fuente de la Vega del Marodoñal. La siguiente situación pues fue cómo desplazamos todas estas piezas hasta nuestra finca. Y bueno, pues algunas cabían en el coche. Javier empezó a dar viajes con el coche, yo me quedaba vigilando y cuidando del resto de piezas. Y gracias a la ayuda de algunos vecinos que justo conocimos ese mismo día, pudimos desplazar sobre todo las piezas más pesadas. María José, una vecina de La Vega, nos pasó el contacto de un chico que tenía un pequeño camión que vino por la tarde y nos ayudó
sobre todo a desplazar las medias lunas. Y los vecinos José María y Ángela vinieron a echarnos una mano con su remolque, dando viajes hasta pues, el lugar donde dejamos finalmente ya en nuestra finca todas las piezas. Así que bueno, pues pudimos esa noche dormir en nuestra tienda de campaña, en la finca, con todas las piezas a la intemperie, pero felices de haberlas podido desplazar. Como veis, todas las piezas pues parecen, como yo digo, un mueble de IKEA gigante. Y bueno, pues ahora nos quedaba almacenarlo y montarlo. Lo siguiente que tuvimos que hacer es guardar todas esas piezas. Como podéis ver, había piezas de madera que no podían quedarse a la intemperie ni por el sol ni por la lluvia. Javier buscó y buscó y buscó y encontró finalmente una caja isotermo en un desguace cercano. Y bueno, pues aquí veis cómo llega la caja isotermo. Previamente Javier había creado la base para poner, de modo que cuando llegara la caja isotermo hubiera un lugar donde los operarios pudieran descargarla y asentarla como estáis viendo en los vídeos. Y una vez ya estuvo instalada, nivelada, pues poco a poco fuimos metiendo todas las piezas. He de decir que aquí Javier hizo un trabajo loable. Como podéis ver en la foto, todo quedó muy ajustado, casi al milímetro, pero finalmente Javier consiguió que todas las piezas más importantes cupieran dentro de este cajón isotermo y pudieran estar protegidas de la climatología. Bien, el siguiente paso fue nivelar el terreno. Ya habíamos decidido cuál era el lugar perfecto para esta magnífica yurta y pues contratamos una retroexcavadora, ¿no?, que nos nivelara, que allanara y que apisonara el terreno en el que iba a ir. Las piezas de la yurta, como digo, llegaron a finales de mayo y en agosto decidimos mudarnos. Estuvimos unos días en tienda de campaña hasta que finalmente pues llegó nuestra mobile home, y el cómo la adquirimos y cómo la instalamos y cómo fue todo el proceso, pues igual os grabo otro vídeo. Pero lo que nos sucedió fue que, claro, toda la mudanza enorme que hicimos a una tiny house, una casa pequeña, hizo que gran parte de nuestras cosas no cupieran dentro de la casa y tampoco en el almacén, porque lo teníamos ocupado con las piezas de la yurta. Así que estuvimos un tiempo, como veis, pues con nuestras cosas personales y cosas de trabajo pues fuera a la intemperie hasta que hiciéramos hueco en la caja isotermo. Ya en septiembre, que estábamos instalados, pues iniciamos todo el proceso constructivo de la yurta, que como veis o como vais a ver en este vídeo, no fue nada fácil. Para empezar, aunque el suelo estaba más o menos llano, lógicamente no estaba nivelado. Y no supimos que la yurta tiene unas piezas que son niveladores. Pensamos que teníamos que nivelar completamente esas piezas de hormigón que estáis viendo, que forman la base donde poner las vigas del suelo. Es decir, la estructura del suelo es toda una estructura formada por vigas, tablones de OSB y aislante, y luego encima la tarima, y las vigas inferiores tienen que estar apoyadas, lógicamente no en suelo, sino en unas estructuras elevadas del suelo, como son estos bloques de hormigón. En un principio pensamos que estos bloques de hormigón tenían que estar nivelados desde el principio y que además teníamos que hacerlos coincidir con las vigas, con lo cual estuvimos midiendo la distancia entre viga y viga y nivelando cada bloque de hormigón. Luego nos dimos cuenta que no era necesario nivelar porque tenía la yurta ya consta o trae unos niveladores. Pero bueno, sí que pudimos crear esa base con bloques de hormigón,
constituida, como veis, con unos bloques en forma de círculo, para los cuales nos ayudó María Ángeles, y luego unas líneas interiores que están ubicadas en el lugar donde van a ir las vigas del suelo. Y para ello, pues como veis, nos ayudaron Mati y Marc, tomando las distancias y creando esas líneas interiores que soportarían las vigas futuras. El siguiente paso necesario fue trasladar las piezas de la yurta desde el cajón isotermo hasta un lugar más cercano a la yurta. La distancia es aproximadamente de 300 metros. Entonces, por un lado, hacíamos espacio en el cajón isotermo para poner nuestros enseres personales, y por otro lado, pues teníamos las piezas de la yurta cerca del lugar de construcción, pues para ir pensando cómo ponerla, ¿no? Porque daros cuenta que no teníamos ni idea de cómo construir una yurta, y además esta yurta, al ser de segunda mano, ya viene con piezas precortadas y hay que ir pensando y viendo en qué orden van y en qué forma van. Entonces este traslado de piezas lo hicimos tanto en la furgoneta de Mati y Marc como a mano. Como veis, nos ayudaron a trasladar las piezas, sobre todo más grandes, que pues se nos hacía muy pesado Javier y a mí solos. Javier había preparado antes con unos palets una base alejada del suelo para que las maderas no se estropearan, y las cubrimos con un plástico para los días de lluvia que no se mojaran. Y aquí viene la parte del suelo, que nos atrevemos a decir que fue la parte más difícil y que más tiempo nos llevó, entre otras cosas porque nos tocó muchos días de lluvia, y al trabajar con madera teníamos que estar cubriendo, descubriendo y protegiendo las maderas. Bueno, como veis en los vídeos, en las fotos, vinieron pues Irene, Carlos y Gloria a ayudarnos. Tuvimos que hacer varias cosas previas antes de colocar el suelo. Pues Irene está cortando el EPDM, que es el aislante que se coloca entre las vigas de madera del suelo y las piezas de hormigón para evitar que ascienda agua por capilaridad. Gloria estaba cortando pedacitos de tablero para ayudar a nivelar, y Carlos junto con Javier pues reparaban OSB deteriorados. Entended que, como digo, es una yurta de segunda mano, ya había estado construida en Pirineos precisamente, y había piezas de madera y de OSB que venían estropeadas y que había que reparar. Entonces algunas piezas de OSB, tanto de las vigas como ahora veréis también de las cuñas del suelo, pues estaban estropeadas por haberle caído lluvia o se habían deteriorado con el tiempo y había que sustituirlas y cambiarlas. Y aquí Javier estaba reparando los embellecedores de los marcos de las puertas. Irene, Carlos y Gloria nos ayudaron a trasladar la primera cuña. Fuimos colocándola. Aquí veis pues ese nivelador, ¿no? Como ya pues esa es la pieza que no sabíamos que existía, pero que permite nivelar. Con el uso también de pequeños tablones de madera, pues pudimos ir cada cuña desplazándola a su lugar correspondiente y nivelándola. Aquí podéis observar a Javier pues reparando piezas de OSB que estaban dañadas.
y entre los dos fuimos colocando cada cuña del suelo en su lugar correspondiente y fuimos nivelándolas. Atornillamos unas escuadras de metal en las esquinas de las vigas que aportaba fortaleza e integridad a la estructura. Y entre viga y viga fuimos poniendo unas maderas transversales que dan aún más estabilidad y consistencia. Una vez ya estaba como toda esta base, cada una de las vigas tenía unos agujeritos, tuvimos que ir pensando esos agujeritos en qué orden iba, porque como podéis ver en este vídeo, pues por esos agujeritos pasaban los corrugados a través de los cuales se meten los cables de electricidad. Aquí en este día pues vinieron Juanjo y Celia, Mati y Marc a ayudarnos a introducir los corrugados y ir finalizando esta parte del suelo. Introdujimos también la lana de roca que sirve de aislante para finalmente encima ya ir poniendo la tarima. Esto fue también un proceso muy complejo. Entended que la madera pues es un elemento vivo, ¿no? Quien habéis trabajado con madera lo sabéis. Y al ser una tarima que ya había sido instalada en otro lugar, que se había desmontado y que había estado a la intemperie, pues algunas de las láminas de esta tarima estaban curvadas, estaban deterioradas, con lo cual pues ahí Javier, que fue quien montó la tarima, tuvo que hacer unos grandes esfuerzos para ir colocando cada una de las láminas y finalmente que todo pues quedara casi lo más perfecto posible. Y llegó el día en el que se finalizó el poner la tarima. Aquí veis a Javier ese día realmente feliz de haber podido poner todas las partes y láminas de este suelo. Una vez estaba ya toda la tarima puesta, vimos que el barniz que tenía estaba muy deteriorado y en muy mal estado. Así que nos pasamos días quitando este barniz. Entre tanto nos llovió muchísimo, con lo cual teníamos que parar de quitar el barniz, tapar con lonas, volver a lijar, etc. Una vez estuvo todo el barniz antiguo quitado, volvimos a barnizar, dimos 4 capas con lijado entre cada una de las capas para obtener pues un acabado lo más nuevo y bonito posible, y realmente quedamos muy contentos con el acabado, como podéis ver en las imágenes. Con una retroexcavadora hicimos la zanja para poder conducir las líneas de agua y luz e instalar todo ese cableado por dentro de los corrugados que habéis visto antes. Y de este modo pues poder disponer de luz y agua en la yurta y en la zona cercana. El siguiente paso fue colocar los muros y las puertas. Esta yurta en concreto tiene una puerta lateral, tiene una puerta principal de 2 hojas y tiene una ventana. Y los muros se anclan a estas puertas y ventanas. Así que el primer paso, como podéis ver, fue instalar la primera puerta, la puerta lateral,
gracias a la ayuda, este día vinieron Victoria, Alma y Jairo y Lorena y Mar. Y estuvimos echando, la verdad es que un día muy fructífero porque avanzamos muchísimo. Pusimos la primera puerta con la pequeña pared que la une a una pared verde ignífuga donde poner una estufa de leña, y luego pusimos la ventana trasera, que en realidad también es una puerta. La atornillamos al suelo y luego pusimos las dos hojas o los dos marcos de la puerta principal. Como veis, en estas imágenes y vídeos estuvimos atornillándolas, sujetando los marcos que eran bastante pesados, y cuando ya estuvieron todos los marcos de puerta fuimos desplegando el resto de muros. Fijaros que los muros son en realidad unas crucetas de madera que como un acordeón se despliegan y se atornillan a los marcos de las puertas. Entonces, con la ayuda de todas estas personas que vinieron este día, desplegamos los muros de los más pequeños a los más grandes y fuimos atornillando tanto a los laterales, a los marcos de las puertas, como al suelo. Y antes de poner el muro más grande de todos, que era el más pesado y el más complejo, subimos el tono, que es el lugar donde van a ir sostenidas las vigas del techo, que se llaman perchas. Entonces subimos el tono entre varios, lo atamos a árboles cercanos para mantenerlo en equilibrio y anclamos las columnas, atornillamos las columnas al suelo para dar estabilidad a lo que iba a ser el futuro techo. Luego, entre todos, desplegamos la cruceta de la pared más grande. Tuvimos que estirarla bastante para que llegara a cada marco de la puerta. Prácticamente, como veis, esta cruceta forma la mitad de un círculo, un semicírculo, y una vez la desplegamos del todo, pues la estuvimos atornillando hasta que por sí misma se pudo mantener estable. Colocamos las cuerdas de algodón, hay 3 cuerdas de algodón desde arriba a abajo en las paredes, que por un lado dan algo de estabilidad a la estructura y por otro lado van a sostener lo que van a ser luego las paredes de algodón, de tela de algodón que veremos. Y finalizamos ese día pues ya con lo que son las puertas, las paredes, que son esas crucetas, esos muros de madera, y las cuerdas de algodón que van atornilladas a las puertas. Al siguiente día pues quedamos con Irene y Ana para poner las perchas, que son las vigas que hay en el techo. Como veis, ese día llovió, así que la noche de antes dejamos un plástico negro cubriendo todo el suelo de madera para que no se estropeara. Y esa misma mañana también había bastante agüilla, ¿no?, en el ambiente, así que decidimos que lo primero de todo era ir desplazando cada percha al interior de la yurta, y luego en el interior de la yurta colocamos unas escaleras y un andamio para ir subiendo cada percha. Como podéis ver en el vídeo, cada percha lo que hace es que va enganchada en la punta, entra en una pequeña inserción, un hueco que hay en el tono, en el círculo verde que veis en el centro, y el extremo final de la percha va a la cruceta del muro y va enganchada con una cuerda, anudada. Y así que fuimos colocando percha a percha hasta finalmente pues colocar todas, como podéis ver en el vídeo y en las fotos.
Una de las partes que no se ve en este vídeo porque no grabamos fue que una vez estuvieron colocadas todas las perchas, fue colocar un cable de acero que une todas las puntas de las perchas rodeando, de modo que da mucha integridad a la estructura. Cuando hicimos esto nos dimos cuenta que la yurta había adquirido tanta estabilidad que las columnas centrales ya no estaban sosteniendo el peso de las perchas, y lo vimos porque estaban tirando hacia arriba las columnas en lugar de soportar peso. Investigamos y leímos que este tipo de yurta pueden retirarse las columnas siempre y cuando no nieve mucho en la zona. Así que decidimos retirar las columnas. Poco a poco las fuimos sacando para dejar el espacio diáfano. La siguiente fase fue poner las telas de algodón, que son, digamos, las paredes internas de la yurta. Aunque no se ve en el vídeo, aquí lo que veis es Javier ya colocando las telas de las paredes, pero previamente a esto tuvimos que repasarlas y reparar lo dañado. Al ser de segunda mano, pues venían algunas piezas de algodón de tela rota, con agujeros y con trozos rotos que fuimos cosiendo y reparando, ¿no? Y una vez estuvo todo más o menos finalizado, pues con la ayuda de Encarni y Juan, que son mis padres, pues fuimos colocando las de las paredes, ¿no? Como veis, van instaladas pues por dentro de las cuerdas que pusimos en las paredes, y van insertadas pues como si fuera una especie de cortina en un cordón de algodón superior. Para las telas del techo también vinieron a ayudarnos Juan Carlos y Paqui, que son mi hermano y mi cuñada, junto con mis padres. Y bueno, pues estuvieron ayudándonos a colocarlas, a decidir cómo iban, a ponerles también tanto grapas como tornillos. Las del techo, como veis, van grapadas a cada percha, en verdad. Y bueno, pues ahí fuimos ya por fin finalizando todo lo que eran las telas de algodón que forman parte tanto de las paredes como del techo, y así durmió esa noche la yurta. La siguiente fase, lo que venía ahora, era colocar los aislantes. La problemática con los aislantes es que al ser de segunda mano, especialmente los del techo, tenían formas concretas. Así que el primer paso fue decidir cada pieza dónde iba. Una vez la decidimos, empezamos por colocar los aislantes de las paredes, que fue relativamente fácil. Como veis, los colocamos sujetos con los cordones de algodón de los laterales, y luego con la ayuda de un andamio subimos la pieza central, las piezas que iban en el techo, que iban solapadas, eran doble capa, y con la ayuda de pértigas y palos largos pues fuimos desplegándolas poco a poco cada una de las piezas del techo y grapándolas finalmente a las vigas cuando llegaban abajo, igual que hicimos con las telas de algodón. Así que poco a poco fuimos colocando todos los aislantes, tanto de las paredes como del techo. Una vez estuvo todo, la yurta parecía como una gran nave espacial y bueno, pero ya estaba aislada. En esos días de lluvia, para proteger el suelo de la lluvia, pusimos en el agujero central, donde ahora veréis que va la cúpula, pusimos un paraguas que encajaba perfectamente, y ya la yurta quedó aislada durante los días siguientes en los que estuvo lloviendo y no pudimos trabajar.
Después de los aislantes, la yurta lleva una capa impermeable de PVC. La primera fase, que no está aquí grabado, pero nos dedicamos un buen tiempo a limpiar cada una de estas piezas, que en el caso de nuestra yurta pues son de color rojo y blanco. Así que fuimos limpiando cada una de las piezas. Javier y yo colocamos las piezas de las paredes más pequeñas que podíamos manejar fácilmente, y para la pieza más grande y la del techo vinieron Matilde, Mati y Marc a ayudarnos porque no podíamos ni con ellas. Son realmente muy pesadas. Bueno, ¿cómo van estas piezas? Fijaros que en el lateral pues se engancha a una pletina de metal que atornillada pues coge la pieza de PVC, y después de esa pletina de metal hay un embellecedor de madera que Javier estuvo reparando previamente, y luego las piezas de PVC, lo que es la pared roja, pues va ajustada con un cordón de algodón para darle mayor estabilidad y estructura. Luego nos tocó la pieza del techo. Como veis, gracias a la ayuda de un andamio y un sistema de poleas la pudimos subir arriba. Y la fuimos desplegando con la ayuda de pértigas y palos de madera. Como veis en los vídeos, Mati dándolo todo, desplegando esa lona del techo. Y finalmente pues se cerró esta lona del techo tiene una especie de cordón de algodón que la cierra en el último pliegue, que se le llama, pues lo que está haciendo en este vídeo Javier y Marc es trenzar el techo, que es como sellar y cerrar, como cuando cierras la solapa de un zapato, ¿no? Pues así se cierra el techo con esta especie de cruceta de cuerda. Ahora nos quedaba por fin poner la cúpula, que es esa pieza central superior que sirve de tragaluz y que en el caso de nuestra yurta es de metacrilato. La cúpula, en la parte inferior de la cúpula hay dos marcos verdes, como veis en el vídeo. Uno de esos marcos va atornillado al tono y el otro marco, el que está por encima de este, va atornillado a la cúpula, de modo que entre ellos hay una bisagra que permite abrir y cerrar la cúpula. Lo que está haciendo Javier aquí es poner una almohadilla que sirve para sellar entre uno y otro. Aquí fuimos subiendo cada marco. Aquí pusimos silicona para sellar la unión entre el tono y el marco inferior. Y aquí fue cuando subimos la cúpula, que como veis, para que no se dañara, decidimos meterla en la funda de un nórdico. Javier estaba en la parte superior de la yurta tirando con una cuerda y como veis pues yo le iba ayudando a salvar el obstáculo de las perchas, ¿no? Del extremo de las perchas. Y una vez arriba, pues por fin ya Javier atornilló la cúpula, le dio esa estabilidad, probamos las bisagras, vimos que se podía abrir y bueno, pues estuvimos muy contentos de por fin haber acabado lo que es la estructura de la yurta. Y ya quedaba ponernos con los retoques de exterior y decoración interior. Y bueno, pues en estas imágenes veis como Javier puso unas viseras, unas solapas de madera en cada puerta para protegerlas de la lluvia y el sol. Hicimos también unas escaleras con troncos de árboles secos que había en la finca y piedras. Aunque no se aprecia todavía aquí, a día de hoy hemos sembrado muchos árboles en esas escaleras, a los lados de esas escaleras para dar sombra.
Y en el interior pues colocamos todo el material para nuestras actividades de yoga y terapias, como son los bloques, bolster, esterillas, minerales, todo lo que son el material audiovisual para las formaciones online, etc. Y finalmente así quedó la yurta enclavada en este maravilloso paraje como es la Vega del Madroñal, rodeada en nuestra finca por alcornoques y olivos y muchos otros árboles que hemos sembrado como son moreros, cerezos, madroños, almendros, etc. Y en este lugar ofrecemos clases y talleres de yoga, formaciones profesionales en yoga, terapias, acompañamiento holístico, mentorías y talleres de vida saludable. Si te apetece conocerla, estamos en www.calki.es. Suscríbete al canal para ver más vídeos sobre nuestra vida en Calki y consejos de vida saludable.